Arrancamos con un nuevo podcast del Consejo Evangélico de Madrid llamado Espacio Abierto, lugar donde vamos a poder entrevistar, conocer un poco más sobre la realidad de las iglesias evangélicas dentro de la Comunidad de Madrid y también cómo podemos crecer para ser de impacto dentro de nuestra sociedad. Así que hoy lo vamos a hacer con un tema especial que es la inteligencia artificial y para eso damos la bienvenida a Emanuele. Así que preséntate, cuéntanos. Gracias, Samu. Es un placer estar aquí en este espacio tan especial. Bueno, soy Emanuele. Llevo 14 años en España, soy científica de datos y también soy profesora en 2 universidades, una en Madrid y otra en Barcelona. Y bueno, es un placer, estoy doctorando en el área de inteligencia artificial y aquí estamos para este momento. La inteligencia artificial que cada vez está más en nuestro día a día, en lo cotidiano, incluso en las cosas que no nos damos cuenta. ¿Por qué crees que es importante para las iglesias evangélicas la inteligencia artificial? ¿Por qué crees que tenemos que estar puestos en este tema? Pues mira, voy a decir una frase que dijo Loren, que es un misionero, dijo: tecnológicamente es posible ganar el mundo entero para Jesús si tan solo creyéramos que Dios desea usar todos los medios posibles para alcanzarlos. Entonces, esta frase me ha impactado bastante porque además de pensar como nosotros cristianos, ¿no?, creyentes, cómo podemos influir en la sociedad y utilizar todos los medios para poder hacerlo. En este sentido, quiero citar también un ensayo de Anton Crank donde habla del río. El río, a su alrededor, las tierras son fértiles. El río puede ser fuente de alimentación para los pueblos que viven a su alrededor. Si nosotros lo enfocamos de esta manera, el río también podría representar peligros. Pues si entramos de manera desavisada a este río, pues la corriente nos podría arrastrar también. Además, podríamos ser comidos por un cocodrilo, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, si miramos la inteligencia artificial, tenemos posibilidades de aprovechar toda esta capacidad que disponemos a partir del uso de la inteligencia artificial. Hay peligros y por eso hay que conocerlos para poder entrar de la mejor manera posible. Así que lo veo como algo muy relevante para nuestro tiempo. Empezamos, una de las cosas que has dicho, ¿no?, esos cocodrilos, y me llevaba a la mente. Empezamos primero por las cosas negativas y luego descubrimos lo positivo para nuestras iglesias. Correcto. Es verdad que el cambio de alguna manera nos trae inseguridad. Y lo primero que pensamos es, mejor no pisar ahí porque no sé qué podría pasar. Esto un poco si volvemos en el tiempo y pensamos cuando empezó todo el tema de las redes sociales y parecía algo completamente ajeno a las iglesias, a las entidades religiosas. Pero luego creo que fuimos conectándonos con este medio y con este espacio digital como un campo de misión. ¿Cuántos lugares y países donde el evangelio no ha llegado todavía? Pues a través del medio digital ha sido posible llegar ahí. Entonces es una reflexión que debemos de hacer y claro, con cuidado, pero con conocimiento de causa. Cuanto más aprendamos, cuanto más nos informamos y tomamos conocimiento, pues mejor vamos a poder lidiar, porque eso está ahí. No es algo, no vivimos en un mundo paralelo, vamos a decir así, ¿no? Tendremos que aprender a lidiar con todo esto que está sucediendo, todo este cambio tecnológico, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las empresas, yo que trabajo también con el área de las empresas de inteligencia de negocios, es muy complicado este cambio, esta transformación digital porque nos quita de nuestro lugar cómodo. Pero la gran capacidad que tenemos como seres humanos de aprender y de aplicar la adaptabilidad, de ponernos en situación y poder aprender de todo esto y utilizarlo con estrategia también, pues para ganar almas para el Señor.
Es interesante porque los cristianos ya hemos adoptado el Internet como algo de nuestra vida, ¿no? En el día a día, pero en los inicios del Internet también había una reticencia a intentar acercarnos, a intentar alcanzar. De hecho, Internet tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas muy negativas. Exacto. De hecho, está la Deep Web, hay muchas cosas que verdaderamente son peligrosas para la sociedad. Correcto. Y ¿por qué crees que es importante que conozcamos y cómo podemos conocer más acerca del uso del Internet, el uso de las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial? Sí, sobre todo conociendo el potencial que tenemos ahí y las realidades. A veces pensamos que como que vamos a traer algo desde fuera hacia adentro de las iglesias, cuando en realidad cada iglesia, cada comunidad tiene su historia, tiene pues unas particularidades. Cuanto más entendamos de esta historia, porque ¿qué sucede muchas veces? Que parte de la historia de la comunidad o de las iglesias se queda pues guardada en un rincón, olvidada. Y si podemos rescatar todo eso utilizando estas herramientas, que además de permitir que la información sea asequible, sea de fácil acceso, además poder llegar a la comunidad de una forma efectiva. Es decir, cuanto más conocemos las particularidades de una comunidad, mejor y con mejores estrategias vamos a poder acercarnos a ella. En este sentido, las iglesias, por ejemplo, que están en varias partes del mundo, existen lugares donde la Biblia todavía no está traducida a todos los idiomas. Y si para llevar lo que es la palabra, las enseñanzas bíblicas, el discipulado, podemos utilizar estas tecnologías, por ejemplo, en traducción instantánea, es una de las posibilidades. Además, para poder tener más tiempo del discipulado, si podemos utilizar herramientas que nos ayuden en nuestras tareas, que muchas veces nos conlleva mucho tiempo, pues si podemos automatizar algunas de estas tareas, nos va a permitir desarrollar mejor nuestra cercanía a las personas, porque muchas veces nos dedicamos tanto tiempo a hacer tareas que muchas veces son repetitivas, y si podemos de alguna forma hacer que estas tareas sean automatizadas, pues también podremos dedicarnos más tiempo a acercarnos a las personas, ¿no? Yo en lo personal utilizo bastante la IA, por ejemplo, lo que antiguamente utilizabas una concordancia o utilizabas cualquier cosa, ¿verdad? Preguntarle, dime todos los pasajes que tengan algo que ver con este pasaje, y lo busca súper rápido y la verdad es que obtienes muy buen resultado. Pero también entra un factor que el otro día estaba leyendo un artículo sobre una persona que había hecho una oración y le había pedido a la IA que hiciese una oración, y fue una oración perfecta teológicamente, pero faltaba algo, ¿no? Decía el predicador que le faltaba el espíritu, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que podemos trabajar con eso, ¿no? Porque a veces también está la tentación de, pues hazme la predicación, hazme algo, y luego yo ya le pondré como el toque del espíritu. Y ¿cómo crees que puede trabajarse eso? ¿Cómo crees que como cristianos podemos trabajarlo? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde? A lo mejor es un tema muy sensible, hasta dónde está la línea fina, pero... Muy sensible, sí. Sobre todo, pues, entendiendo también el tema del uso responsable de la IA. La idea no es que sustituya al humano, porque realmente no podrá hacerlo, ¿no? Además, cuando nosotros atribuimos a esta IA a características que son inherentes al ser humano, también estamos pues equivocándonos en el uso de la herramienta. Es decir, cuando nosotros utilizamos algunas de estas herramientas que vamos a ver, por ejemplo, ChatGPT, el tema de la cortesía, la forma amable que nos habla, pues nos da un poco esta sensación de que estamos hablando con un humano. Y hay que entender que es una máquina que solo está regurgitando lo que le han enseñado. Y en este sentido, si nosotros también, al entender que la máquina fue entrenada con datos de toda la red, pues habrán datos que son reales y habrán datos que son falsos, o sea, que no son reales, que han sido obtenidos de distintas fuentes que no son fiables. Entonces, nosotros cuando solicitamos a la IA que nos conteste, que nos genere un determinado texto,
pues cabe a nosotros revisar esta información, tener nuestro lado de responsabilidad con el contenido que vamos a repartir. Este tipo de cosas ya está generando demandas en varias partes del mundo. Pues, ¿por qué? Pues de repente solicitas a la IA que te responda a una determinada información y te trae información falsa que se llaman alucinaciones. Esto lo veremos luego en el curso, ¿no? Y entonces por eso es tan relevante entender y saber también el tema de la ética en el uso de la IA, ¿no? Al igual que otras profesiones, pues existe un consejo ético, existe una forma para mejor utilizar toda esta tecnología. Así que es muy importante, muy relevante la pregunta, me pareció súper interesante. Porque además una de las cosas que me llama la atención cuando has hablado, la IA se alimenta de la información que previamente un humano ha subido a internet, lo ha alimentado. Entonces también hay que tener en cuenta de que la fiabilidad, a veces la IA no es suficientemente inteligente en este caso para poder filtrar qué es verdad y qué no es verdad. Entiendo que recoge la información del mayor número de personas que estén de acuerdo en esa misma teoría, base o información, pero sí que puede volcar cosas que sean erróneas o que nos puedan llevar a confusión, ¿no? Correcto. ¿Cómo crees que podemos buscar fuentes de información verídicas para poder verificar lo que la IA nos está diciendo? Mira, muy importante esta pregunta, porque de hecho las herramientas que tenemos hoy para lo que sería el uso de IA generativa nos permite también subir textos. Entonces, si nosotros ya tenemos un material que hemos preparado, podemos subir este texto, este material a la plataforma, claro que con sus derechos de uso y todo eso, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta todos los protocolos, vamos a decirlo así, y podemos además dirigir la búsqueda que va a realizar esta inteligencia artificial. Por eso es tan relevante aprender cómo usarla de la manera más efectiva, porque nosotros podemos indicar a la IA en las indicaciones, ¿no? Que se llama prompt. Podemos poner cuáles son las fuentes en donde queremos que vaya a buscar esta información. Entonces, en este sentido también depende del conocimiento que ya tengamos, nuestra experiencia. Es por eso que, por ejemplo, he visto un ejemplo a un profesor que hizo una pregunta a una IA sobre las leyes de Newton. Y la IA empezó a hablar y hablar leyes y llegó a un punto que dijo, es que esto no es correcto. Entonces, por eso es tan relevante entender que no viene para sustituirnos, sino que para ayudarnos como una herramienta más para agilizar nuestra labor diaria, ¿no? Así que es muy importante en este sentido saber cómo usar y cómo dirigir a la IA también, porque le puedes inducir a determinadas respuestas que estás buscando. Y esta no es la idea, porque si al final yo le estoy indicando lo que quiero que me diga, así de una forma, vamos a decir, con sesgos, con desvíos, pues me va a contestar lo que yo espero que conteste. Entonces, tanto puede ser para bien como para un mal uso también, ¿no? Así que es muy relevante la pregunta, también lo veo importante. Pues muchas gracias por este programa. La verdad que es un tema que vamos a continuar el programa de la semana que viene también. Qué bien. Siguiendo hablando de la IA y conociendo un poco más de cómo aplicarla dentro de nuestras entidades, dentro de nuestras iglesias y también en lo personal, en nuestro día a día. Así que la semana que viene nos volvemos a encontrar en este espacio libre, el espacio del Consejo Evangélico de Madrid. Muchas gracias. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.